estas declaraciones de Marco Rubio. Le pregunta por lo de Ucrania, bueno, estamos negociando, esto es un follón, vamos lento y tal, pero vamos a cortarlo. O sea, si la cosa sigue lenta y en una semana, en unos días, esto no se arregla, es decir, Rusia y Ucrania no se avienen a la negociación primero del alto el fuego, dejan de tirarse pepinazos y tal, y esto nosotros vemos que efectivamente puede llegar al final a un acuerdo de paz, o nos levantamos de la mesa y los dejamos solos. Y entonces que ellos se apañen con lo que pueda pasar. Claro, aquí la cuestión es ¿cómo se pueden apañar? Y esto es lo que a mí ahora me preocupa. Todos sabemos que Trump prometió en la campaña electoral que en un día esto estaba resuelto. Yo creo que llevamos más de un día desde que llegó a la Casa Blanca. A mí, desde luego, se me está haciendo largo, pero más que nada por el trabajo, Dios mío, o sea, no hay día, y además Donald Trump, luego lo veremos, cómo lo anega todo y lo ciega todo, ¿no? Muchísimas cosas las pierdes de vista por culpa de eso. Bueno, y fue el que empezó las negociaciones de paz, ya los hemos visto en Riad. Bueno, veremos qué puede salir de todo eso. Pero en cualquier caso, lo que hay que preguntarse es qué pasaría si realmente se retira. O sea, ¿se retira qué? Todos somos conscientes de que si Estados Unidos se retira de esa mesa, no hay nadie que le pueda sustituir. ¿Le puede sustituir la Unión Europea? Hombre, no os riáis, ¿no? Que, joder, ya os veo ahí al fondo partiéndoos la caja. Pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque es verdad que los europeos podrían negociar muchas cosas con Rusia, incluso os diría que más cosas en términos económicos de las que Estados Unidos puede negociar con Rusia. Pero los europeos no tenemos la capacidad de decirle a Rusia, nos vamos a meter en la guerra de Ucrania contra ti y te vas a cagar. Pues no. A Vladimir se le daría, oye, pues a lo mejor es una buena jugada para que le dé un ataque de risa y muera, pero no creo que pasará. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, si los Estados Unidos se retira, la pregunta de qué puede pasar es relevante. ¿Puede dejar tirada Estados Unidos a Ucrania? Pues yo no lo sé, pero todos sabemos que aquí hay no buenas relaciones. Y esta es la verdad. Entre Estados Unidos y Ucrania, mejor dicho, entre Donald Trump y Zelensky, no hay buenas relaciones. Y lo vimos en este episodio en la oficina oval de la Casa Blanca, en la que, en fin, no es que trataran mal a Zelensky, sino que le trataron peor. E inmediatamente tuvimos, acordaos, tuvimos este asunto. Trump suspendió la ayuda militar a Ucrania, en lo que eran los recursos de inteligencia, y eso produjo una verdadera conmoción entre las tropas ucranianas. ¿Fue esto lo que produjo que al final en Kursk perdieran completamente el pie? Yo he leído que sí, he leído que no, pero en cualquier caso. Está claro que, bueno, los Estados Unidos pueden presionar de manera muy potente a Ucrania, diciéndole, mira, tío, si no te avienes a lo que nosotros decimos, tenemos una serie de herramientas realmente terribles para que te avengas. Entonces esto tenemos que arreglarlo, y la advertencia de Marco Rubio a mí me parece que, bueno, hay que tomársela muy en serio porque es muy potente. Es cierto que los ucranianos ya están en la pista de salida para firmar el acuerdo de los minerales, y lo que han hecho es firmar primero un memorándum que creo que tiene una fecha límite, no sé si es el 28 de este mes o el 24, pero aquí tenemos a la ministra de Economía, a Yulia Sviridenko, de Ucrania, firmando, entiendo que en sitios distintos, a distancia, el memorándum con Scott Bessent, con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Muy contentos porque por fin lo que son los técnicos han llegado a, bueno, pues un avance importante del acuerdo, y eso permitiría que los Estados Unidos tuvieran aquello que desean de los ucranianos para luego empezar las negociaciones con los rusos. Lo que desean a corto plazo, porque a largo plazo ya hemos visto a Witkoff el otro día largar y hablar de las 5 provincias que domina Rusia y que serían rusas, que obviamente son Jersón, Zaporilla, Donetsk, Luhansk y Crimea. Y eso les ha sentado a los ucranianos fatal, y han empezado a hablar de esto, de que Witkoff está utilizando la narrativa de los rusos, y no, esto no puede ser, muchacho. Deberías tener un poco más de prudencia diplomática. Pero vamos a ver, es que Witkoff se dedicaba al real estate, al negocio inmobiliario. Entonces, también hay que entender que estas cosas fallen. De hecho, en esa noticia decía Zelensky, bueno, es que quizá no se entera mucho
precisamente por eso, porque está acostumbrado a comprar y vender casas, pero no está acostumbrado a hacer otras cosas mejores. Bueno, eso está por ver. Quiero decir, a lo mejor Witkoff nos sorprende. Yo le veo viajando ya a muchos sitios distintos, a lo mejor Witkoff nos sorprende y el equipo que le han puesto es un equipo magnífico y la cosa sale, en fin, asombrosamente bien. Ya veremos. Por otra parte, los ucranianos han encontrado otra forma de congraciarse con Estados Unidos y de presionar, que es denunciar a China. Acordaos que el otro día aparecieron 2 soldados chinos apresados por el ejército ucraniano y hoy aparece la noticia de que Ucrania acusa a 3 empresas chinas de estar participando en la fabricación de los Iskander. Bueno, yo creo que el vetar esas empresas no es una cosa muy importante para los ucranianos, porque entiendo que esas empresas no tendrían mucha participación. Se llaman Beijing Aviation and Aerospace, Shanghui Technology, Ruijin Machinery y Songfu Shenzhen Carbon Fiber Shining, que al parecer habrían estado pues aportando elementos que luego Rusia ha utilizado para la fabricación de los Iskander. Lógicamente los chinos, pues muertos de risa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahora le tenemos más visto que el TV a este muchacho, a Lin Jian, pues dice que qué cosas, cómo van los chinos a vender esas cosas, por Dios, pues sería, en fin, se equivocan ustedes. Podría haber hecho hipótesis, pero Lin Jian, lógicamente, Lin Jian no tiene que estar en estas cuestiones. Pero hay una parte adicional de la que no hemos hablado, que es Rusia. Y Rusia, en el caso de que Estados Unidos se retirara del tablero y en vez de abandonar a Ucrania decidiera presionar a Rusia, ¿qué pasaría? Es decir, ¿y si los Estados Unidos le dicen a Vladimir, mira, estás haciéndote el loco, sabíamos que te ibas a hacer el loco, llevamos diciendo que se iba a hacer el loco desde que empezaron las negociaciones, porque claramente a Vladimir el que pase el tiempo no le viene mal, y sin embargo el que tiene prisa por el acuerdo es Donald Trump porque dijo que lo querían un día. Entonces, pues ya verás lo que me das, ¿no? Supongo que sería el planteamiento de Vladimir. Ya verás lo que me das y ahí llegaremos. Bueno, pues podría hacer esto Estados Unidos, es decir, voy a rearmar a Ucrania. Y este conflicto se va a hacer largo, pero no como a ti te gustaría. Se te va a hacer largo. Se te va a hacer largo porque pueden pasar muchas cosas y yo empiezo a darle mejor equipamiento a los ucranianos. Entonces puedo forzarte. Y vosotros diréis, pero si Rusia está ganando en el campo de batalla. Bueno, yo me he ido a la gente que mide estas cosas y resulta que la cantidad de terreno que los rusos controlan de Ucrania, como veis, es pues en morado tenéis lo que se ocupó antes del 24 de febrero de 2022, es decir, lo que tenían del Donbass y de Crimea. Lo naranja es lo que ocuparon tras el 24 de febrero de 2022, ¿vale? Puesto por fechas. Veis cómo en el golpe inicial de la invasión lo naranja subió mucho, marzo del 22, abril del 22, perdieron, acordaos, con la contraofensiva, perdón, con la retirada de los rusos, y luego tenemos agosto del 22, la contraofensiva ucraniana, que dejó las cosas en noviembre del 22, pues muy parecidas a como están ahora. Es decir, si vamos al detalle de los últimos meses, ¿han incrementado el dominio territorial los rusos? Sí, pero muy marginalmente. Y si nos fijamos en los 2 últimos meses, el marginal es muy marginal. O sea, yo no sé, me he sacado la lupa y no veo diferencia entre una y otra barra. Creo que están iguales. Febrero del 25, marzo del 25, los rusos no están avanzando. Bueno, pues ahí se ve que el triunfo de los rusos pues es limitado y quizás su capacidad de seguir empujando esté esperando a que pase el invierno y todas esas cosas y a rearmarse otra vez, muy posiblemente. Pero por otra parte, hay algo que les viene muy mal a los rusos, es que lo que está haciendo en política económica Donald Trump ha hecho que el precio del barril se desplome y los ingresos de petróleo y de gas de Rusia han caído un 17% interanual según el Ministerio de Finanzas. Esta noticia es de Moscow Times, pero no he podido entrar en el Ministerio de Finanzas hoy, pero había un enlace dentro de la noticia, así que nos vamos a creer que efectivamente esto es así. Lo que plantea la noticia es que los ingresos presupuestarios provenientes de petróleo y gas cayeron un 17% interanual, 12.800 millones de dólares en marzo. Con lo cual, si el gobierno recaudó 2.700 millones menos en impuestos, quiere decir que para final de año pueden tener problemas, un agujero
pues supongamos como de 10.000 millones de dólares. Eso sería un agujero gordo. Pero puede ser mucho mayor. Puede ser mucho mayor. ¿Por qué puede ser mucho mayor? Porque habrá que ver cómo es la evolución de ese precio. Tened en cuenta que los 65 dólares por barril no es lo que está cobrando Rusia. Rusia sus presupuestos las ha fijado o los ha confeccionado pensando en un barril a 70 dólares, pero ellos lo venden con un descuento de 10. Incluso algunos países de 15, con lo cual están vendiendo a 55,50 el barril. Eso quiere decir muy poca pasta y dolor. Podrían, sin embargo, alguno de vosotros estará pensando malévolamente, Óscar, te equivocas, porque tienen un fondo de riqueza soberana dirigido por Kirill Dmitriev, que además está en las negociaciones, le vimos en Jeddah, en las negociaciones. Hay que hacer algo más sobre, os lo comentaba el otro día, que en las últimas negociaciones en Riyadh apareció Sergei Beseda, que es un espía famosísimo, le teníamos todos en el radar. Yo cuando le vi el otro día en el Wall Street Journal digo, últimamente estamos como una novela de John le Carré, pero live, o sea, reaparecen los cadáveres, gente que se suponía que los habían purgado y metidos en cárceles, una cosa apasionante. Pero vosotros diréis, bueno, ¿no puede Rusia pillar del Fondo de Riqueza Nacional? Bueno, según UA Wire, pues no. ¿Por qué no? Porque han ido reduciendo el colchón y ya lo tienen como pues por 37.500 millones era, me parece. En marzo de 2025 sus activos líquidos se habían reducido en aproximadamente 2/3. Y aquí uno de los factores de las sanciones financieras. Las sanciones financieras han tenido un gran efecto en esto, en que como no se puede financiar Rusia en los mercados internacionales, ha tenido que tirar de la hucha. Y la hucha la tienen casi agotada. Entonces, imaginemos que van bajando los recursos que vienen a través de los ingresos de gas y petróleo hasta un punto en que tuvieran que agotar completamente el fondo de maniobra este. Entonces se quedarían sin fondo de maniobra. Lo que quiero decir con todo esto es que Estados Unidos le puede plantear una situación desagradable a Rusia. Tío, te voy a seguir presionando por el lado económico, voy a rearmar Ucrania y entonces a lo mejor empiezas a perder terreno en Ucrania. Ten cuidadín, o sea, ten cuidadín. Yo ya intentaré modular eso, pero no tienes todas las cartas ni de coña, que es algo que ya sabíamos y por lo que nos preocupaba esa actitud más bien amistosa con Rusia de cuánto negocio vamos a hacer, qué puta madre, esto va a ser espléndido. Perdóname por la palabra técnica. Y no es cierto. Rusia puede ser afectada de forma muy negativa por estas cuestiones. Ya veríamos qué haría China, porque China ahora mismo, como están en plena guerra comercial y en plenas hostilidades, puede tomar también decisiones muy arriesgadas. Ya empieza a tener el coste de oportunidad de tomar decisiones arriesgadas para China, está bajando mucho. Y a mí eso es una cosa que me preocupa especialmente, porque podemos estar yendo camino del gran enfrentamiento. A pesar que Donald dice, yo vengo aquí a que no haya una tercera guerra mundial, yo no me fío mucho de Donald en casi nada ya. Por otra parte, Estados Unidos manda a Witkoff a París. Si no habéis visto el vídeo de Witkoff reunido con los europeos en una sala de los Campos Elíseos diciendo, pues esto es parecido a Mar-a-Lago, porque Donald Trump, que es como un arquitecto, que es un diseñador, está haciéndose ahí en Mar-a-Lago una cosa como esta. Y los otros les dio otra vez por reírse. Es malo reírse con Donald Trump delante o con uno de sus allegados. Yo recuerdo aquella vez que se rieron cuando Donald les decía, no debéis construir el Nord Stream, lo estáis poniendo en manos de los rusos. A lo mejor Donald está haciendo ahí en Mar-a-Lago, vamos, qué sé yo, el Hermitage está haciendo una cosa realmente impresionante. Bueno, pues en cualquier caso, ¿qué es lo que se están pidiendo los yanquis a los europeos? Que empiecen a pensar lo de las sanciones, Ya veremos. O sea, les han planteado propuestas que incluye, veis, un esquema de términos para poner fin a los combates y aliviar las sanciones a Moscú. Los que tienen muchas sanciones para aliviar a Moscú son los europeos. Y desde ese punto de vista, los europeos son importantes en esta película porque sus sanciones sí que aliviarían a Rusia. Que Rusia pueda volver a vender a Europa todo lo que le vendía, hace padre a Vladimir Putin otra vez.
pero esto los europeos estarán pensando ya. Y si se carga otra vez de dólares y de euros este muchacho, no volverá otra vez a rearmarse como está haciendo, pero de manera mejor y más eficiente. Y al final los que estamos al otro lado de la frontera somos nosotros, que somos unos matados y que con 2 tortas se acaba con nosotros. Este es el asunto. Esperemos que corran, porque el CEO de Rheinmetall, lo leí ayer, decía que ellos tenían un proyecto de aumentar el número de municiones de artillería a 200.000 al año, pero al parecer, con lo que están haciendo, van a producir 350.000. O sea que no, cuidado con los europeos. A lo mejor nos ponemos y ganamos Eurovisión. O sea, cualquier cosa puede ser posible.